Pero no ha llegado el reggaetón a los videojuegos. ¿Has sabido de que llegue el reggaetón a los videojuegos? Ahorita que mencionas... Hola, soy la Chachis. Y yo soy Lucy Tornasol. Y esto es Síntesis Podcast. Síntesis Podcast. Las tesis más chingonas en español sobre temas de cultura pop, traídas a ti en formato de podcast. Hola, ¿qué tal a todos? Esto es Síntesis Podcast. Estamos ahora hablando de un tema que, miren, les voy a ser bien honestas, queridas amigas, queridas compañeras, yo soy muy señora para este tema. Entonces, empezamos admitiendo eso, pero soy lo suficientemente ñoña para echarme tesis al respecto, porque el tema de hoy es tesis sobre videojuegos. Y para esto nos acompaña Jandra Rivera, que amablemente aceptó nuestra invitación y pues bueno, yo estoy contenta de que voy a aprender muchas cosas y de que me voy a quitar un poquito lo señora. Hola, no, yo Jandra. También. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Yo también voy a aprender muchas cosas seguramente. Y bueno, como siempre nos acompaña Lucy Tornasol. ¿Cómo estás, Lucy? Hola, muy bien, muy emocionada. Pues a mí sí me gustan los videojuegos, pero ya pues cada vez hay menos tiempo, entonces pues estoy muy emocionada de nutrirme y aparte el hecho de que haya tesis de gaming, pues es muy, muy interesante. Sí, y bueno, ¿tú, Lucy, te consideras gamer? No. No, no para nada, sí. No, pues soy amateur yo. Es que eso iba a decir, o sea, realmente creo que todos de corazón somos gamers, o sea, el simple hecho de que juguemos juegos por gusto, que es pues el 100% de todas las personas que habitamos la Tierra, yo creo que ya todos somos gamers. Pero para contestar tu pregunta, yo creo que yo no me defino como gamer. O sea, creo que tengo un gran conflicto con la palabra gamer porque a lo largo de los años se ha manchado mucho. Se ha llegado a convertir en un sinónimo de competitividad, de toxicidad hasta cierto punto. O sea, se ha lastimado, creo, mucha gente bajo el nombre gamer, ¿no? O sea, como defender algo sin crear espacio para otras personas u otras identidades. Entonces, pues con el tiempo me he ido distanciando un poco de ese título, por así decirlo, y nomás digo que me gustan mucho los videojuegos. De hecho, mi biografía de Twitter dice eso, me gustan mucho los videojuegos, ¿no? A ver, me quedé pensando en lo de gamer, porque gamer también, no sé, a mí me da la impresión, yo desde la inexperiencia, pues lo abordo, me da también un poco la sensación de que ya se volvió algo muy atravesado por la cuestión económica y la productividad, ¿no es así? También un poco, yo he visto que dicen, él es gamer porque ya gana de eso, o es gamer porque ya se dedica a eso, o sea, también yo lo he escuchado con esa connotación. No sé si tú también. Sí, fíjate que no, pero o sea, sí entiendo perfecto como la ambición, ¿no? De ser un streamer, por ejemplo, ¿no? De ser alguien que ya reditúa, o por ejemplo, yo tengo una ambición muy grande de ser periodista de videojuegos, ¿no? Entonces, pero sí, o sea, creo que, digo, no sé si va de la mano con lo que tú leíste en el contexto, pero sí creo que está como ya un poco torcida como la definición de qué es gamer, ¿no? Sí, y como de todo este consumo de que si tienes la silla, el teclado, la consola. Ándale. O sea, es que, bueno, digo, puedo hablar horas, o sea, ustedes me van a tener que poner un alto, porque este es mi tema favorito de mi vida. O sea, es un poco, es muy competitivo hasta como en lo pasional, ¿no? O sea, creo que todas las personas que nos consideramos ávidas jugadoras, tenemos una conexión muy emocional con los videojuegos porque probablemente crecimos con ellos. Y de repente ahí se genera sí vuelvo, ¿no? O sea, como esta competitividad de quién es más gamer o quién merece más. Y no sé, yo siempre he sido como muy, muy pro en la accesibilidad, ¿no? En la accesibilidad de dos formas. Uno, qué tan accesible es jugar videojuegos y también para cuestiones o personas de discapacidad, ¿no? Porque de repente también el videojuego puede ser muy discriminante, ¿no? En ese aspecto. Wow. Entonces, recientemente se han hecho más abiertos, se ha aprovechado más tecnología para hacer videojuegos más accesibles, ¿no? Para gente que tenga problemas motores o de visibilidad, pero también se han hecho las cosas más baratas. O sea, uno, por ejemplo, piensa ahorita que las consolas son muy caras y lo son, pero realmente un setup gamer así, en toda su extensión vale mucho, mucho más, ¿no? Sí. Entonces las consolas en realidad son como el medio accesible para que todos podamos jugar. En muchos de los medios sí se le llama gamer a los generadores de contenido. O sea, ya así como por default. Sí. Es que, o sea, también está ese tema, ¿no? Como me gustan tantos videojuegos que yo genero contenido, por lo tanto yo merezco el título, ¿no? Ahí está el nivel.
Y Sí, bueno, sí, y lo sí. que mencionaba Sandra de esta parte emocional hacia los videojuegos, pues en mi caso, en las tesis que yo revisé, o sea, precisamente sí van por ahí, ¿no? Las emociones que generan, ya sea la música, el recuerdo, la historia, la narrativa, pero tiene que ver con las emociones que me generan a mí como la jugadora o el jugador. Es muy interesante. Sí, creo que, o sea, creo que lo particular es que los videojuegos son vehículos emocionales. O sea, muchas veces no comenzaron de tal manera, creo yo. Creo que comenzaron primero en creando juegos RPGs, por ejemplo, que fue como el videojuego más sencillo que tuvimos, pero también hay juegos muy clásicos que sí evocan una narrativa, ¿no? Como Oregon Trail, que es un juego de texto, que fueron los primeros juegos que se hicieron a computadora, que literal escribías o sea, no había botones, por así decirlo, Comandos, o sea, no había, entonces ¿no? te escribías como, quiero así, ir por Yo sí he agua, ¿no? Y jugado, sí, el yo sí he Oregon jugado Trail esos. es Ujú. increíble, la verdad es que si nadie lo ha jugado, seguramente hay una adaptación moderna o modernizada, pues, Sí. es una chulada, la verdad es que es Yo, increíble. sí, yo no me acuerdo del nombre del juego porque, pero sí lo jugué un tiempo y era los juegos que te ayuda el asistente de Google, así tal cual le ponías Google quiero jugar y Google te pues mandaba a varias opciones y una era Ándale, esta de sí, narrativas, ajá, sí, sí, entonces sí. era como estás en una nave espacial, tienes que desactivar tal cosa y tú le ibas indicando con comandos textuales y yo creo ahí sí me divertía así horas y perdía, pero no me importaba porque sí, Claro, y es una combinación muy interesante con la literatura, ¿no? Se llaman total. juegos en base de texto, text-based games, y es todo un género y hasta la fecha se siguen haciendo un montón. Entonces, de repente hay unos padrísimos. Pero bueno, volviendo a esta emoción, a las emociones, creo que si puedo hablar un poquito de mi propia experiencia, cuando yo era más pequeña, o sea, para mí los videojuegos eran como un instrumento de soledad, ¿no? O sea, eran un espacio muy íntimo, muy personal, en donde pues no había nadie, ¿no? Yo soy hija única también, entonces crecí jugando sola y mis papás trabajando, etcétera. Entonces, pues me encontré mucho en los videojuegos y de alguna manera ellos fueron mi educación emocional, ¿no? También creo que cuando yo era pequeña solamente me compraban juegos de Nintendo. Gracias, papás. Y la verdad es que los juegos de Nintendo son muy bonitos para los niños, ¿no? Sí. Sí. Ujú. Y para los adultos también, a mí me siguen encantando. Pero entonces digo, creo que de ahí viene como este celo, ¿no? Que de repente sentimos los videojugadores o los gamers. Digo, yo sé que no todos, pero sí tenemos mala fama, ¿no? Porque claro, o sea, hacemos una conexión muy íntima, ¿no? Y sentimos que los videojuegos son nuestros amigos y creo que mucho de esto tiene que ver también porque a diferencia de otros medios, bueno, o lo hacen de una manera distinta, la participación es más activa, ¿no? Porque, por ejemplo, a mí me parece que la literatura es un medio súper visual, ¿no? Es porque trabajas mucho con tu imaginación y los videojuegos no necesariamente funcionan de esa manera, pero sí funcionan como un espacio en donde tú viertes, ¿no? Tus fantasías o tus necesidades o lo que tú quieras explorar, ¿no? O sea, es un espacio que tú habitas, que es un poco más Ujú. distinto y no tan proyectivo. Entonces, la capacidad de inmersión en un videojuego es lo que nos ha generado este lazo tan profundo, ¿no? Con nuestras emociones. Justo en una de las tesis que yo revisé, ahorita que mencionas lo de la narratividad, la tesis es sobre la música de Zelda y pues habla acerca de la importancia de cómo impacta la música en la jugabilidad. Y bueno, la tesis se titula La música de The Legend of Zelda, Ocarina of Time, como parte de la jugabilidad. Y bueno, pues esta tesis es mexicana, de la Universidad Nacional Autónoma de México, y la presentó Emanuel Agúndez Encarnación para obtener su licenciatura. Y bueno, lo interesante aquí que mencionabas con la narratividad es que hace un trabajo muy interesante porque va describiendo las escenas, o sea, literal pone así, descripción de la escena, y entonces nos empieza a contar qué es lo que se ve en esa escena, en ese momento, y luego empieza a explicar cómo pues la música va acompañando a esta experiencia, y por ejemplo tenemos pues emociones o percepciones acerca de un segmento, ¿no?, de carácter heroico, y entonces escuchamos pues música de manera
manera como muy marcial y pues en ese momento estamos viendo que va Link cabalgando o cosas por el estilo, ¿no? Y entonces la parte teórica que explica de esta narración es cómo pues se van cambiando los roles de acompañamiento de la música como un adorno, pero pues con toda la armonía, que sabemos que pues tenemos toda una teoría estética acerca de la armonía en la música, y cómo esto, pues esta parte melódica es la que va a hacer que nuestra experiencia de jugabilidad pues sea única, ¿no? Única y que se distinga, porque sabemos que, bueno, que la música de The Legend of Zelda es pues muy particular, muy querida y que pues ha sido un éxito. Entonces, pues bueno, ahí va la narración acompañada de la música. Creo que en particular, Ocarina del Tiempo, la música es un personaje más, ¿no? O sea, destaca de esa manera, ¿no? Creo que es un juego entrañable que seguramente todas las personas que lo jugamos tenemos una nostalgia incomparable con las demás nostalgias individuales de cada persona, ¿no? O sea, es un juego que tiene ese poder. Y la música, por supuesto, es un tema por sí mismo. O sea, la producción musical de ese juego en particular fue un logro también técnico por la cuestión de la música que solamente se podía alcanzar a hacer en ese entonces, solamente se podían trabajar con ciertas notas, ciertos pitches, y el compositor se las arregló para construir una banda sonora increíble, súper variada, inolvidable, ¿no? 10 segmentos menciona aquí la tesis. Claro, y fue una verdadera lástima en su momento porque tuvimos que recurrir mucho a la imaginación para imaginarnos estas piezas orquestadas. Fue algo que Nintendo nos dio hasta años después. O sea, vivimos no sé cuántos años, yo creo como 15 años, con las piezas en MIDI, con muchísimos fans haciendo adaptaciones de las canciones. Han salido unos experimentos bellísimos, claro, o sea, se ha vuelto como una comunidad, ¿no? Total alrededor de la música de Zelda. Personalmente, yo también me encaucé mucho en la música, también soy músico cuando conocí, ¿no? The Legend of Zelda, Ocarina del Tiempo en particular, y en fin, ¿no? Entonces ya tenemos ahorita las versiones orquestadas y son fabulosas, pero sí, o sea, creo que también esa fue una de las razones por las cuales Ocarina del Tiempo fue un parteaguas en los videojuegos, no solamente porque fue el primer Zelda en 3D, sino también por su música, ¿no? Y Nintendo siempre ha sido muy detallista, muy perfeccionista. Hasta la fecha todavía podemos notar en sus juegos una calidad inigualable. No quiero desvirtuar para nada, ¿no? El trabajo de los cientos de compositores que hacen también piezas icónicas para videojuegos, pero creo que todos podemos decir que Koji Kondo, el compositor de Ocarina del Tiempo, ha sido el papá, ¿no? De la música de los videojuegos. Y sí, por supuesto, ¿no? La música siendo un medio profundamente emocional, o sea, creo que toca nuestras emociones de una manera que ningún otro medio logra, pues logró hacer una cosa fabulosa. En mi podcast Café Pixel tenemos un episodio dedicado a la música de los videojuegos y ahí hablamos un poquito de Zelda. A ver si podemos poner ahí un link al episodio en particular. Por supuesto, sí. Muchas gracias. Y bueno, yo tengo una duda y bueno, más que de que esperar una respuesta de parte de ustedes dos, es pues nada más saber como su opinión, porque en la tesis que les planteaba de esta narrativa musical en The Legend of Zelda, sí hablan de una narración y ahorita tú mencionabas, bueno, es que eso no es lo principal ahí. Sin embargo, el tesista, y bueno, le damos de todo el derecho de réplica cuando quiera escribirnos, lo compartimos en redes, porque sí defiende que cada escena, que si, o sea, si está con la princesa, si va a tener una pelea o si va a hacer, o sea, cada una de las acciones va acompañada de una pieza musical específica, pero pareciera que, pues que se dedica precisamente a la narración de esa historia. Entonces, ahí no sé qué opinas, qué tan de acuerdo o no de acuerdo estarías con el autor, con Emanuel. ¿A qué se refiere con que sea parte de la narración de la historia? Pues literalmente dice que hay una celebración de la visión visual de lo que está pasando en el juego y que la celebración se hace con características musicales específicas para transmitir, no sé, inseguridad, temor, tranquilidad, contemplación. Entonces, o sea, pareciera que él sí dice como de, pues esto es totalmente como relacionado con la historia. Si me voy es música para estar en un calabozo, para estar en una batalla, de un propósito espiritual. Sí, bueno, o sea, digo, aquí puedo aportar con cosas técnicas, o sea, creo que el autor, por supuesto, que tiene un punto muy, muy importante y muy atinado. Es verdad que la producción musical de los videojuegos depende mucho de la función que va a tener la pieza, ¿no? Lo particular, creo, es que la música de los videojuegos tiende a seguir como ciertas características
distintas a las del cine, porque aquí el punto es que no te distraiga, ¿no? O sea, la música no... Ahí está pues toda la diferencia. Y fíjate, perdón que te interrumpa, pero es que eso no se menciona en la tesis. O sea, y es fundamental para distinguir lo que mencionas de la narrativa. De hecho, ya en los últimos años, quiero pensar en los últimos 10 años o quizá menos, la producción musical se ha vuelto, no me acuerdo cuál es el nombre, creo que es producción musical dinámica. También en Café Pixel, que pueden checar en YouTube, Café Pixel, entrevistamos hace poquito a un compositor de Guadalajara que se llama Juan Carlos Enríquez, que trabajó en el videojuego Far Cry 6 y nos platicó un poquito de cómo es cómo es trabajar, ¿no? En un soundtrack. O sea, él no fue el compositor principal, pero sí fue como el ayudante, colaboró pues con el compositor principal, como se suele trabajar también en el cine. Y él hablaba que iba a las juntas del desarrollador y le pedían como música, como ambientación, que estuviera como en el mismo tono, en la misma velocidad, de manera que fuera dinámica y conforme lo que el videojugador hiciera, recogiera un objeto, se subiera un caballo, disparara un arma, lo que fuera, la música se fuera como acomodando a sus acciones para generar esta sensación envolvente y más drama o menos, ¿no? Dependiendo qué es lo que estaba pasando, pero la función más bien era ayudar a la inmersión, ¿no? Que sí puede verse como este aspecto narrativo, o sea, tienes que meter al videojugador al mundo, ¿no? A través del sonido, con un lenguaje sonoro, que es, los videojuegos también son un medio audiovisual, ¿no? Audio visual, entonces es súper importante que el sonido de un videojuego esté así al 100, ¿no? O sea, es casi tan importante como las gráficas. Si tú juegas un juego ahorita de hace 10 años, vas a notar como una pobre calidad de audio, o sea, ya no estamos acostumbrados, en ese momento era lo mejor que había, ¿no? Pero sí hay una diferencia como muy grande en la ingeniería de sonido que se está dando ahorita con la ingeniería de sonido de hace como 10 años, ¿no? O sea, los sonidos ahorita son muchísimo más reales. Digo, también porque ha habido pues, más capacidad técnica, ¿no? De las computadoras. Entonces es muy bonito pues que los videojuegos ofrezcan como esta versatilidad que quizá el cine no lo necesita, ¿no? Uh-huh. Entonces acá sí necesitamos como tener estas piezas que sirvan de fondo, que sirvan de ambientación, que den contexto, porque por ejemplo Far Cry 6 nos contaba Juan Carlos, toma lugar en un lugar inspirado en Cuba, ¿no? Entonces los sonidos tenían que ser caribeños, ¿no? Caribeños, pero también con tendencias trap o lo que esté ahorita, que funcionen, ¿no? Con las tendencias de ahorita, pero manteniendo como estos elementos como muy cubanos, ¿no? Oh. Entonces Oigan, así metes, perdón. Pero no ha llegado el reggaetón a los videojuegos. ¿Has sabido de que llegue el reggaetón a los videojuegos? Ahorita que mencionas lo que está en tendencia, porque yo no he sabido. Fíjate que no se me ocurre ninguno, no se me ocurre ninguno, pero seguramente, claro, es que el reggaetón... Fortnite, bueno, o sea, bueno, en Fortnite. Pero, o sea, por ejemplo, pensando también Fortnite. está el Just Dance, que a fin de cuentas es un juego. Iba a decir Just Dance. Ajá, sí. Ajá. Just Dance sí o Guitar Hero no es cierto, eso fue una oda a los rock. Bueno, Jandra, ¿qué te parece si vamos a un corte y vamos a regresar con la historia de los videojuegos y ya ahí nos seguirás platicando también todo lo que tú sabes y conoces acerca de este tema? Vamos a un corte. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram, en donde estamos como Síntesis Podcast. También nos puedes contactar en nuestro correo electrónico que es podcast@gmail.com. Ahora yo les voy a contar pues la historia de los videojuegos. La saqué de la tesis de Iván Martín Rodríguez, que se llama Análisis de la retronarratividad como fundamento de la comunicación y la estética videolúdica. Es una tesis del 2016 de la Universidad de Sevilla, lo cual fue también una experiencia, pues a mí me pasa mucho y se me hace lindo, o sea, lo cuento como algo que me parece lindo. A veces tengo que estar traduciendo lo que viene en la tesis porque son términos que se acuñaron en España y acá son un poquito diferentes, pero bueno, entonces es incluso con las fechas sobre pues el lanzamiento de algunos juegos, digo, entonces vamos a ir contándolo así. ¿Cómo empieza la historia de los videojuegos? Hay una, pues, como pelea primero de cuándo empezó. ¿Por qué? Pues porque, bueno, están dos teóricos que son Belli y Raventós, que son quienes establecen que el primer juego se llama Noughts and Crosses, o que también se le llama OXO, pues no como la tienda, saludos, patrocínanos, es OXO, pero nosotros lo conocemos como pues el gato, ¿no? Que es el jueguito en el que ponemos crucecitas, boquita. Ajá, sí, y sale en el año de 1952.
Entonces solo se podía jugar en un tipo de computadora que es la EDSAC o EDSAC, que significa Electronic Delay Storage Automatic Calculator, que es una computadora que sale en 1949 y que pues así parecen libreros y está enorme. Y pues imagínense, el único, o sea, la función de la computadora obviamente era hacer cálculos grandes y a final de cuentas pues le pusieron un juego, ¿no? Esta no es la primera computadora que sale, es la segunda que me parece que está registrada como pues ya oficialmente, pero pues ya traía su juego incluido. Entonces ahí vamos viendo la historia de la computación pegadita con la historia de los juegos, ¿no? ¿Por qué dicen Bell y Raventos que es el primer juego? Pues porque dicen porque hay una máquina y porque hay una interacción con un jugador. O sea, esa es como la definición de la que ellos parten para decir que es el primer juego. Pero pues hay otras perspectivas. De ahí me voy a brincar primero al segundo juego que consideran Bell y Raventos y luego ya me voy a ir al tercero. Y el tercero, según otros teóricos, es el primer juego que pues existió, ¿no? El segundo juego es Tennis for Two. Y pues es un simulador de ping pong. Y pues sí lo ubico. Vamos a estar compartiendo las imágenes en Twitter. Pues la computadora, o sea, realmente, pues no sé, a mí me parece más como de esos ya artefactos que se ven en la ciencia ficción, que pues es como una bolita así, como con unos cuadrantes ahí, pues unas lucecitas moviéndose, ¿no? Entonces, bueno, Tennis for Two sale en 1958, tiene esta misma lógica, pues viene con una gran computadora y hay una interacción, una máquina y un jugador, ¿no? Pero otros teóricos como la France dicen que no, que el primer videojuego fue Space War, que salió en 1962, en el cual pues es igual esta misma maquinita, pero pues tienes unas navecitas que están peleando, pues hay una guerra en el espacio, ¿no? Porque dicen que ese sería considerado el primer juego y no los anteriores que yo estaba diciendo. Y pues se supone que sería porque tienen un argumento y una estética, que bueno, pues la estética pues son los avioncitos o las navecitas moviéndose, que bueno, igual está mejor hecho que muchas de mis presentaciones de PowerPoint, pero pues bueno, ese es como, tiene una estética y tiene un argumento, entonces no solamente es conseguir una meta o conseguir algo, sino pues hacer también que se vea bonito y que pues en tu cabeza tú sabes que estás teniendo una narración, ¿no? Que pues estoy en el espacio, estoy terminando con otras naves, ¿no? O con cualquier amenaza que me llegue. Y también lo comparan mucho con el cine, o sea, aquí todavía estamos hablando de los años 50, principios de los 60, lo comparan mucho con la historia del cine, porque si pensamos en los hermanos Lumière, hay una obra que se llama Obreros saliendo de la fábrica de 1895. Entonces, esta no sé, hay quienes también la consideran como la primera pieza cinematográfica, porque pues hay movimiento y pues porque estás viendo algo, ¿no? Pero realmente no pasa nada más que obreros saliendo de la fábrica. Entonces hay quienes consideran que la primera obra de cine fue El regador regado, porque ahí hay una historia, y esa salió ya en 1913. ¿Por qué? Pues porque ya un poco de comedia, ya pues los elementos se van empalmando de cierta manera. Entonces, el autor de esta tesis, Iván, lo que hace es pues un poco como decir esto, ¿no? Entonces, el videojuego es porque hay máquina y porque hay interacción con un jugador o porque hay una narratividad. Entonces, ya desde ahí estamos otra vez tomándolo desde la teoría literaria. Ese debate me parece muy interesante, fíjate, porque es como, ¿qué fue primero, no? ¿El huevo o la gallina? No sé, me encanta. Yo personalmente creo que, por ejemplo, Tennis for Two es un simulador, ¿no? Es un simulador, pero es un juego. De trayectorias, Oxo es un juego, o sea, es innegable, es un juego, es lúdico, tiene reglas, hay recompensa y castigo, o sea, cumple con los requisitos de un juego. Pero Space Invaders sí es cierto que tiene una historia y hay ay no, la verdad no sé qué profesión tenga este señor, pero bueno, es un señor que escribió una tesis que se llama Gameplay and Game Mechanics and Design, ¿no? El señor se llama Carlo Fabricatore, lo acabo de leer hace poquito y habla sobre qué es lo que, no tanto como qué es lo que se necesita para definir un juego, sino habla de los tres aspectos como únicos de un juego, ¿no? Uno es la jugabilidad, otro es el gameplay, que no es lo mismo. Hay gente que piensa que sí, la verdad es que no conozco la definición en español de gameplay, pero no es lo mismo que jugabilidad porque ese es playability. En las tesis en español también lo ponen como gameplay. Ajá, es que creo que no hay palabra como tal. Quizás sí, si alguien que te está escuchando, que no está escuchando sepa, pues ahí pongan en los comentarios. Y el tercero es el contexto, es la historia. Entonces, en efecto, Space Invaders creo que fue el primer videojuego que tenía una historia, ¿no? Tal cual. Y además es muy interesante porque el juego se desarrolló en los 60s. Hay un documental buenísimo que les puedo recomendar
recomendar que se llama, está en Netflix, se llama High Score. Y es un micro documental muy bueno, bellísimo. La verdad es que aunque no les gustan los videojuegos, lo van a encontrar muy interesante porque tiene una bondad muy particular. Es muy diverso. Habla más de gente afroamericana que tuvo influencia en el desarrollo de la industria, mujeres, presencia queer, por ejemplo, que yo encuentro muy valioso, ¿no? Porque pues no hemos tenido visibilidad, ¿no? En todos estos años, entonces está muy padre. Si tienen chance, chéquenlo. Y habla sobre la creación de Space Invaders y fue un juego que nació en Japón en los 60s, muy inspirado por la Guerra Fría y todo lo que estaba sucediendo alrededor. Entonces, en ese entonces había mucho auge por las naves espaciales y había mucha narrativa del espacio. Creo que acababa de salir también, o sea, todo el contexto Back to the Future, no sé, es ochentera. Ustedes van a saber más que yo. Pero bueno, sí había como una obsesión ahí con por los los retro, por aliens, los con 80, Ujú. sí. Ajá, entonces Los fue viajes como el al primer tiempo. juego que se adaptó, ¿no? A estas tendencias que estaban de moda en otros foros y además fue el primero, bueno, si no fue el primero, fue de los primeros en hacerse comercial con los arcades. Y los arcades fue un movimiento que duró mucho tiempo y ahí fue donde se conoció el videojuego como un ente social, ¿no? Y como una estrategia de negocios. Justo para allá vamos con la historia, Excelente. exactamente. Entonces, sí, fíjate, justo aquí tengo escrito el concepto gameplay, todo lo que estás diciendo está aquí alrededor, pero bueno, Muy bien. entonces, ¿qué pasa? A partir de 1962, o sea, recordemos que este juego, pues, nace en ese año, empieza a crearse la base teórica del modelo, o sea, la base teórica, pues, para empezar a estudiar los videojuegos, que en los Game Studies tampoco fueron así de la noche a la mañana, también sobre eso vamos a hablar un poquito más adelante, se tardó un poquito como que se tomara como algo en serio de lo que hay que hablar y que es como algo de influencia social, porque bueno, también en estos momentos todavía no tenía ese impacto social, pero bueno, la base teórica de los videojuegos está sobre el modelo actancial de Greimas. Entonces, bueno, ¿quién es Greimas? Es un teórico literario lituano que, bueno, pues hace muchísimos aportes en semiótica. ¿Y cuál es este modelo? Bueno, dice que los videojuegos deben tener cierto modelo de relato. ¿Cuál es este modelo? Y lo voy a leer así tal cual lo puse aquí. Es un sujeto va en busca de un objeto. En esa búsqueda encuentra oponentes y ayudantes. Tiene motivaciones y gracias a esas motivaciones influye en sus acciones, las cuales benefician a alguien. Alguien puede ser el personaje o alguien puede ser el jugador, alguien puede ser quien sea, ¿no? Entonces, este es el modelo actancial de Greimas que se aplica pues para el relato literario, que también entonces viene a describirnos un poco pues cuáles eran las bases del videojuego en este entonces. No quiere decir que ahorita sea la base actual, se ha ido diversificando los juegos, los videojuegos, y pues también se han incorporado otros muchos elementos que van a la par con las teorías también, ¿no? Entonces, bueno, esa es como la base semiótica o la base teórica del videojuego. Pero bueno, entonces, ¿qué pasa? Vamos a los años 70. A diferencia, y Jandra nos dirá un poco más también al respecto, la experiencia del videojuego no se basaba en horas de juego acumuladas, como pues creo que actualmente se hace, sino que era un formato repetitivo, entonces entrabas, jugabas, acababas, perdías o ganabas y se terminaba y volvías a empezar, ¿no? Y también justamente lo que estabas mencionando, pues nacen los arcades, entonces esto, o bueno, las maquinitas, acá para yo sí tuve que ser arcade, así yo sí lo tuve que googlear. Entonces, bueno, pues entre las maquinitas, como yo las conocí. Entonces, bueno, ¿qué es el arcade? Bueno, no sé si se sabe la etimología está muy sencilla, pero viene del latín arc, que significa arco, y hace referencia como a esos parques de diversiones en los que pues tienes como muchos pasillos, en los que tienes que ir pasando por unos arcos como con arbustos o como con enredaderas y arbolitos y así, y entonces a medida que vas pasando por estos arcos, pues vas viendo cosas nuevas o puedes agarrar otro camino. Entonces es un poco como la metáfora de estos arcos para la historia que vas haciendo en el videojuego. Entonces ese es como el origen de la palabra. Y pues eso, en los 70 se hace el boom, empieza a convertirse en un elemento más social, en un espacio de convivencia, y pues entonces empieza ya a salir este concepto de gamer, ¿no? De hecho, ahorita que mencionaste esto de esta como repetición que tiene el videojuego de que mueres y lo vuelves a intentar, creo que hay muchas implicaciones psicológicas ahí que pueden darse lugar, ¿no? También me intriga mucho el concepto de la muerte en los videojuegos porque no existe tal cosa, ¿no? Entonces es como un espacio de una valentía infinita en donde pues, te aventuras y no pasa nada, donde no hay consecuencias más que volver a empezar. Pero en ese volver a empezar y repetir y volver a empezar y repetir hasta triunfar o hasta llegar al final es algo que el videojuego tiene en común con la música y me parece hermoso, pues, o sea, porque de repente hablan
hablan de que la repetición en los videojuegos son malas, pero sin embargo llevamos jugando el mismo juego desde 1998, ¿no? Y te sigue divirtiendo, o sea, honestamente. Ajá. Sí. Yo iba en los años 70. Entonces, bueno, ahora vámonos de la manita. También esa es información que, bueno, sobre todo a las personas que somos retro, no, oldies o retro. No, retro me gusta más la palabra. Nostálgicas. Nostálgicas, pues vámonos ahora a hablar de los 80s. Entonces, ¿qué pasa en los años 80 en sentido de los videojuegos? O sea, estuvimos hablando del arcade en los 70s. Pues yo no sé, pero según yo, a México el arcade llegó un poco después, ¿no? Me parece que sí, nos Sí, hemos tardado en agarrar la ola del videojuego. En los 80s, digamos, lo vamos a dejar un poquito como más en modo universal, pues llegan varias cosas, llegan las computadoras personales, llegan los disquetes de pues, los floppies y llegan las consolas de casa, ¿no? Entonces ahí es justamente lo que comentaba Jandra, arranca el capitalismo pues, con todo, ¿no? Entonces se convierte en un negocio. Y pues los grandes titanes son Nintendo y Sega, entonces en los años 80. Y pues de ahí salen nuestros tres juegos icónicos que yo sí creo que si naciste en los 80, los conociste, los jugaste mucho, que son Pac-Man, Mario Bros. Y Tetris. Entonces esos son los tres grandes hijos de los años 80, que yo no sabía, no sé si solo en España le dicen así, que a Pac-Man le llaman Comecocos. En México también, ¿no? Wow, no sabía. Sí, ajá, bueno, eso menciona pues, el autor de la tesis y dice como, sí, bueno, como todos sabemos está el personaje Come Cocos y yo, ¿quién es Pac-Man? Entonces, bueno, ahí suelta la pregunta al respecto, ¿no? Entonces, bueno, ya vemos un progreso de la industria, bueno, un nacimiento de una industria que pues ahora es una mega industria. Y no solo eso, sino que entonces también el hecho de que el hardware, digamos así, o las consolas, cambian un poco también la dinámica, que sigue existiendo el arcade y sigue existiendo la sociabilidad y sigue existiendo esto, pero va cambiando un poquito. Pero entonces llegan los 90s y los 90s que nos traen los CDs, las memorias externas, las donas en el pelo y los éteres en la cintura. Pero un gran legado. Gran legado a la humanidad que ahorita está de moda, se me hace súper chistoso que ya están empezando ahora ya, fíjate, los retro eran los 80, ahora ya son los 90, pero de acuerdo a la tesis también nos trae la narrativa audiovisual de recompensa, que es justo lo que decía Lucy. Entonces es una experiencia inmersiva en la que ya no nada más vas a tener que ir pasando y tienes una recompensa, sea el cofre, sea la moneda, sea lo que sea, sino que te van a incorporar ya un poco más un elemento audiovisual en el que va a haber una inmersión, va a haber música o te van a empezar a contar una historia. Oigan, eso responde al contexto de los 90. Perdón, Chichis, pero es que en cuanto mencionaste recompensa y las monedas, así coin, yo escucho ding, 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 ding. Sí, yo tengo mi ringtone de mensajes es la monedita de Mario Bros. Me encanta. Increíble. Entonces, pues es eso, ¿no? Ajá, realmente, bueno, sí, o sea, ya en los videojuegos desde los 80 ya estaba esta onda de súper relacionar el sonido con lo que está pasando en el juego, que era lo que ustedes estaban mencionando, pero en los 90 eso nos trae, o sea, además de las donas en el cabello, las cejas de una raya y los partidos de zigzag, pues también nos trae esto, ¿no? Sí, y creo que ese fue como el gran diferenciador de Sony y luego Microsoft contra Nintendo, porque Nintendo estuvo todos sabemos, ¿no? Muy fuerte en los 90s con el Super Nintendo, con Nintendo 64, porque realmente Nintendo fue el que vino a salvar la industria después de el gran crash de Atari que sucedió con E.T., con el juego de E.T. Súper interesante esa historia, la verdad. Digo, es muy larga para aquí, sí. para este momento. ¿No la tienes todavía en Café Pixel? No. Pero bueno, pero cuando la tenga. Gran idea. Sí, claro, voy a soltar un shout out a este podcast, por supuesto. Entonces lo hago cuando salga este episodio para que sirva la conexión. Pero bueno, sí, los videojuegos se enfrentaron a una crisis muy importante por culpa bueno, no por culpa, o sea, ya se venía desgastando, pero la gota que derramó el vaso fue la producción del juego de Atari. Entonces llega Nintendo y Nintendo salva la industria. O sea, realmente ellos fueron los que despegaron, fue como de no, esto se está cayendo, vengas para acá, ¿no? Y lo levantaron con el Nintendo, con el Super Nintendo, luego tuvieron Sega, que salió ahí en los 90s también a hacer la competencia a Nintendo, que también tuvo muchos años de mucho éxito, pero Nintendo salió superior, ¿no? O sea, realmente todos lo sabemos, Nintendo superior. Y sale PlayStation en su momento también con estos
experiencias, ¿no? De adultos o más para adolescentes, porque Nintendo todavía vendía sus productos a niños, hombres, o sea, ellos eran el target, niños, hombres y sus papás o sus papás. Llega Sony y ofrece estas experiencias cinematográficas y la gente estaba hambrienta, o sea, realmente estábamos hartos, ¿no? De ver pixelitos corriendo de izquierda a derecha o lo que sea, y llega Tomb Raider, ¿no? Que es de las primeras también experiencias cinematográficas que hay con actores de voz, ¿no? Y pues, Sí. o sea, llevando como toda esta abstracción acercándolo un poquito más al dejo de realidad, ¿no? Y creo que fue algo que se usó tanto que muchos puristas dirán que se perdió mucho la esencia de lo que es un juego, ¿no? O sea, a ver, el debate está, ¿estamos haciendo un juego, estamos jugando un juego o estamos jugando o pasando por una película interactiva? Que es también uno de los grandes comentarios que tengo yo hoy de por qué los videojuegos no necesariamente son plataformas narrativas, ¿no? O sea, son películas interactivas. The Last of Us podría ser una película interactiva. Sí, sí. Bueno, y yo las voy a interrumpir porque ahora ya me voy a pasar a los años 2000. Porque justo aquí viene uno de los conceptos, creo me parecen más importantes en cuanto a la explicación de lo que son los juegos o los videojuegos ahora, que es el juego hipermoderno, así se le llama como esta etapa de los 2000. Entonces, bueno, ¿cuál es el contexto en los 2000? Pues es la aparición de Internet, que se empieza a llegar a muchos hogares, algunos ya tienen pues su propia computadora en casa y para los que no, pues existen los cibercafés, está súper chistoso ahora que lo pienso, yo lo viví, pero ahora que lo pienso se empieza a hacer la socialización virtual a través de computadoras que se encuentran en un espacio físico en el que van muchas personas que entre sí no pueden no convivir, ¿no? O sea, entras al cibercafé, te metes, estás hablando en un chat con alguien que está del otro lado del mundo o en otra ciudad y sin embargo no tienes ese contacto con las personas de al lado, entonces se empieza a crear un nuevo modo de socialización en el cual pues el videojuego también empieza a involucrarse. ¿Por qué? Porque se empieza a hacer una fusión del juego con la identidad y también otra vez vamos aquí a lo gamer, ¿no? El juego se volvió comunitario, el juego se volvió identitario, empieza a crearse una identidad a través de, pues, no solo en el juego, sino también, pues, en la vida virtual, que es pues la creación de un avatar, la creación de un nick, que ahorita se nos hace lo más normal, nombre de usuario, soy fulano de tal, o sea, las personas que empezamos a interactuar en redes sociales en estos tiempos, tenemos muy, muy marcado eso de tenemos que tener ese nombre y puede ser no nuestro nombre real. Ahora ya hay otra tendencia, ya puede ser usuario 3844 o Antonio 2936, o sea, ya y no pasa nada, pero me parece que en esta época de los 2000, pues empieza a haber una fusión entre este mundo virtual y la identidad y la comunidad, ¿no? Pero entonces, ¿qué pasa? Bueno, se le llama la etapa del juego hipermoderno, pero también existe el concepto teórico del hiperrealismo. Y este hiperrealismo sale en una discusión que tienen, aquí tengo los nombres, Lipovetsky y Serroy, no sé si estoy pronunciándolo bien, Lucy, ¿lo estoy pronunciando bien? Lipovetsky sí, el otro no sé. Bueno, es que es Jan y dice Serroy, pero no sé si decirlo con acento francés y verme mamadora o nomás decir Jan Serroy, ¿ok? En español es Roy. Serroy, muy bien, sí, porque luego sí, soy uno más mamador. Pero entonces, bueno, ellos tienen esta como charla en un libro que se llama La pantalla global, cultura mediática y cine en la era hipermoderna. Entonces, ¿dónde están hablando un poco ahí? Bueno, hablan sobre todo de los cambios que hay a nivel cinematográfico, que por supuesto afectan también a las narrativas de videojuegos. Entonces están diciendo que, bueno, entonces justo tiene mucho que ver con lo que han estado mencionando ustedes. Por ejemplo, el hecho de que a lo mejor un videojuego se piensa más en función a lo que quiere su público y menos a lo mejor a crear una pieza única que esté contando algo diferente, sino como, bueno, ¿qué quieren? Vamos a hacerlo en función de eso, pero pues también así ha sido con el cine y también así ha sido actualmente con las series, o sea, muchas series cambian de final o cambian, por lo menos las extienden hasta volverlas insoportables porque pues eso es lo que el público quiere, entonces Lost. no, ejemplos sobran, ¿no? Sobran. O sea, sí, o bueno, y entonces es eso.
Game of Thrones, yo no vi Game of Thrones todavía, apenas vi Breaking Bad porque también vamos a hacer un episodio sobre tesis de Breaking Bad, vamos anunciándolo, no sabemos todavía cuándo, pero bueno, entonces, ¿qué pasa? Bueno, a nivel cinematográfico hay avances tecnológicos pues tremendos, no solo a nivel de animación o de efectos especiales, sino desde la grúa que ya incorporan con la cámara y que permite hacer ciertos efectos distintos, la tecnología que traen las cámaras nuevas, o sea, todo este tipo de avances tecnológicos empiezan a cambiar mucho en la estética del cine, la duración de las películas se empieza a extender, eso también va afectando pues a cómo entendemos una historia, incluso estos universos autorreferenciales en los que ves una película y le hace un guiño a otra, entonces si no viste la anterior no le vas a entender ese guiño, pero a lo mejor a la historia sí, o sea, hay muchísimos factores que mencionan en este libro, también pues el cómo precisamente también ese fenómeno sí se da en los videojuegos, pero como hay un cine de masas, pero también hay un cine de autor, entonces también hay una fragmentación del mercado, pero pues a lo mejor el que conoce el cine de autor pues también sabe quién es Superman y sabe que es Star Wars, ¿no? O sea, entonces empieza a ver como toda una industria en la que pues se puede ver de todo y tú eliges pues casi qué es lo que vas a consumir, que también pasa en los videojuegos. Y luego ya habla pues de otros fenómenos que bueno, eso sí ya si los quieren leer o si quieren les hago unos TikToks en la semana sobre eso, que es el de la desterritorialización, lo pude decir sin trabarme, la transnacionalización y la pluralización. Entonces, todo este fenómeno del hiperrealismo parte de este, pues, no sé, bloque temporal llamado la hipermodernidad, que está en el cine, pero también se presenta en los videojuegos. Y justo, ya yéndonos al 2010, pues es el surgimiento precisamente de los juegos indies y de, pues, todas estas nuevas como narrativas que a lo mejor ya no van al lado de la industria tal cual, pero pues siguen siendo, pues, parte esencial, ¿no? Y opciones para los jugadores. ¿Qué más llega con esto? Pues llegan en el 2000 la gráfica 4K, que bueno, Jandra nos podrá decir más al respecto, y el fenómeno de la retronarratividad, que ese es otro concepto que es central en esta tesis, en el que pues básicamente es crear una narración a través de la acción del usuario. Entonces, sí se está contando una historia, pero el usuario es parte de esa historia. Entonces, si el usuario toma una decisión A o B, toma B, la historia cambia, ¿no? Entonces, un poco es ese concepto. Y pues ya con eso estamos llegando a la era actual, que bueno, también Jandra ya nos dio un poco de introducción al respecto, que es un poco, pues, ¿nos vamos a seguir por el lado cinematográfico o nos vamos a ir por el lado indie, ¿no? Justo responde a este, pues, bloque previo de la historia. Claro, de hecho, perdón. Ay, perdón, yo nada más no, mencionar Lucy, que no. me estaba acordando de los Sims, de The Sims, pero no recuerdo de qué año. Híjole, 2001. Ah, sí, ok. El original fue 2001, sí. Pues ahí estamos, justo, ajá. A mí también me encantaba Sims, que es otro género, ¿no? Los simuladores, que también son muy ambiciosos y hay proyectos de simulación muy, muy, muy robustos. Hay de todo. Acabo de ver uno que es simulador de granja. Se ve muy bien, la verdad. Hay gente, tiene su nicho, pues son juegos de nicho. Pero ahorita lo que comentabas de la retronarratividad, ahí está. Así es. Yo recuerdo que ese formato como de este es tu destino y tú sabes si vas por A o B y se desprende como otra línea. Yo conocí más bien ese formato en los libros de Goosebumps, que leías y te decía, si quieres ir a la casa embrujada, sáltate a la página 28. Si quieres regresarte a tu casa, a la página 50, ¿no? Y era como así, haz tu propia historia, ¿no? Y justo, ajá, siempre hay un componente literario ahí muy interesante, ¿no? Como Rayuela, que también tiene un poco de eso. Sí. Y yo pensaba en esta, ¿qué fue? Serie, episodio, película, no sé qué fue, de Bandersnatch en Netflix, que era de los mismos de Black Mirror, o sea, bueno, Black Mirror pues, es esta serie con capítulos separados entre sí, pero luego lanzan en Netflix hace, ¿qué fue? 2-3 años, Lucy, creo. Sí, y un poco más. Ajá. Esa es una producción de parte de, pues, según yo, es un capítulo especial, interactivo. O sea, pertenece a la serie y solo hicieron como esta versión interactiva muy interesante. Yo cuando lo jugué, porque sí siento que es como un juego, estaba con mi novio y yo eligiendo así de sí, y entonces se va a suicidar. Y el otro así de no. Sí, y podía regresarte y jugarlo de diferente manera. Yo también, es que ni siquiera sabe uno cómo decirlo, lo vi, lo jugué, o sea, entonces me parece que fue un intento muy, pues, acertado
de parte de las producciones cinematográficas y de series, pues el hacerle este guiño a los videojuegos, porque normalmente ha sido pues al revés, ¿no? Entonces, No, la recomendación. Y acaba de salir otro episodio, pero de esta serie también de Netflix, de meditación, no recuerdo cómo se llama, pero también sacaron su episodio interactivo en donde tú decides qué tipo de meditación quieres y cómo va a ser y vas eligiendo igual. Hay dos videojuegos que van más o menos por estas líneas de escoge tu propia historia, que es Heavy Rain y Until Dawn, por si los quieren checar. Heavy Rain salió creo que en el 2011, 12 o 13, por ahí, es de Quantic Dream. Gran desarrolladora, si tienen la oportunidad de jugarlo, lo recomiendo muchísimo. O sea, quizá ha envejecido un poco mal en cuanto a estas cuestiones de género, por ejemplo, pero es un thriller, resuelve un misterio, muy, muy padre. Ah, claro, sí, no lo jugué, pero sí lo ubico. De hecho, yo creo que te vamos a pedir, Sandra, no sé, un top 10 o algo de recomendaciones. Claro que sí. Sí, O sea, ajá, ahí un lo que digo hilito en es, Twitter. sí, con gusto, con gusto. Sí, qué buena idea. Va, me voy a poner a eso. Y pues bueno, yo con esto ahora sí termino la historia de los videojuegos. Entonces, pues muchísimas gracias, Jandra. La verdad es que sí, esa era mi expectativa y fue superada. Aprendí un montón el día de hoy. Ah, yo también, muchas gracias a ustedes. Sí, está súper, súper padre. ¿Puedes recordarnos tu proyecto de podcast otra vez? Claro, es Café Pixel, es un espacio amigable en donde platicamos de los videojuegos, ya sea en temas o coyuntura. Estamos en YouTube como Café Pixel, en Twitter como Café PXL y en Instagram también. Perfecto. Y bueno, recuerden aquí también derecho de réplica. Si tienen algún comentario, estamos en Twitter como @síntesis_podcast. Nos pueden comentar cualquier cosa, sepan de más estudios o algún concepto que hayamos dicho mal, pues estamos siempre abiertas a ello. Y entonces, Lucy Tornasol. No, pues muchas gracias, Jandra. Disfruté muchísimo este episodio, también Yo aprendí también. mucho y pues ya te comprometimos con también Con un hilo. con un Claro, hilo, sí, así con será. recomendaciones, con un episodio incluso en tu podcast. Y Claro. pues bueno, pues nos escuchamos en la próxima. Y ya saben, me encuentro como @LucyTornasol. Y yo soy @soylachachis y esto fue Síntesis Podcast. Próximo episodio: las mujeres y los videojuegos.